vamos a estudiar los huesos de la pelvis, las paredes de la pelvis y el piso pélvico. Estamos en la pelvis. Pero parte de esto ya lo vimos. ¿Cuándo lo vimos? Cuando vimos básicamente la parte de miembro inferior. En la anatomía 1 vimos pelvis. Entonces, acá tienen un poquito todo lo que está evaluado en lo que vamos a comentar. Vamos a ver desde la estructura ósea, y aquí tienen los puntos de referencia que tienen que ubicarse. Acá Walter incluso está mostrando ahí una pelvis para que ustedes también tengan ubicación, ven dónde está el foramen obturador, la espina ilíaca anterosuperior, bueno, para que ustedes lo ubiquen, y acá tienen los puntos básicos. No me voy a detener en esto. Segundo punto, vamos a hablar de diferencia entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Entonces aquí tienen las diferencias. Tercero, dijimos, paredes óseas. Vamos a pasar a las paredes, a los ligamentos. Los dos ligamentos fundamentales, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, y los dos forámenes. Entonces, esto es lo que estamos hablando para que ustedes se ubiquen. Arriba está perfectamente claro, explicado. ¿Ven? Ahí tienen el ligamento, tienen el otro, ahí, y lo ubican y lo estudian. Yo quiero que se ubiquen para lo que va a hablar la doctora, porque la doctora va a hablar básicamente de los órganos internos. Entonces, yo estoy dándole ahora las paredes. Bueno, y aquí tenemos dentro de las paredes, la pared anterior, las paredes laterales y la pared posterior. Lógicamente, la pared posterior es muy fácil, el sacro, el coxis, hacia atrás, hacia adelante, el pubis, y las paredes laterales, que se corresponderían justamente a estas estructuras que tenemos aquí, tenemos nada más ni nada menos que este foramen, que es el foramen obturador, que tiene justamente una membrana y tiene dos músculos, un interno y un interno, que son los músculos obturadores. Entonces, tenemos una pelvis ósea, tenemos una pared anterior, una pared posterior, dos paredes laterales, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está quedando? Una pared o lo que sería un techo, pero el techo no existe, porque dijimos que la cavidad abdominal se comunica con la cavidad pelviana. O sea que no hay un límite de separación. Uno puede decir, bueno, de la parte superior del obturador al promontorio, de una línea imaginaria, lo que está para abajo es pelvis, lo que está para arriba, uno diría en eso ahí, pero no hay ningún límite anatómico. Pero sí hay un límite inferior, que es el piso de la pelvis, si no, los órganos nos caerían. Entonces, miren, ¿ven? Allá abajo tengo que cerrar ese espacio que está allá abajo. ¿Y cómo lo cierro? Lo voy a cerrar básicamente con dos músculos, el elevador del ano y el músculo coxígeo, que van a conformar nada más ni nada menos de ahí para abajo lo que se llama los músculos del periné. Entonces, ahí Walter está marcando, acá está empezando a marcar, ¿ven? Este foramen, acá arriba está en continuidad hacia la parte abdominal, pero si me vengo de abajo ven que está cerrado, está tabicado, tengo que tener algo que me sostenga. Y ese es el piso de la pelvis, que es muscular. ¿Y quiénes corresponden? Justamente el elevador del ano y el coxígeo. Perdón, vuelvo un poquito para atrás. Entonces, si esta estructura me cierra, me va a cerrar los órganos que están por arriba, me lo está armando. Entonces ahí sí tengo que tener una diferencia fundamental. Si es una pelvis masculina o si es una pelvis femenina. Entonces, justamente desde la mitad, desde los isquion para atrás, se llama hiato anal. Ahí no voy a tener problema, porque es la región anal que es compartida por los dos sexos. Pero hacia adelante, este hiato urogenital va a diferir, porque bueno, la doctora le va a explicar, ahí está la próstata, está la vejiga, está la vagina, va a diferir sensiblemente un sexo del otro. Pregunta clásica de examen, ¿quién irriga la pelvis? Una sola arteria troncal es la que irriga la pelvis, nada más ni nada menos que esta arteria, la ilíaca interna. ¿Se acuerdan cuando bajaba la aorta? Se dividía en ilíaca primitiva, derecha e izquierda,
Cuando ingresaba a la pelvis se volvía a dividir. Ilíaca interna, ilíaca externa. La externa va a formar la crural, la femoral, la que va al miembro. Ahí no tiene prácticamente ningún sentido la parte vascular. ¿Hacia dónde va el resto de la irrigación? Por la ilíaca interna a todos los órganos de la pelvis. Entonces, si yo tengo aquí, acá tengo la aorta, acá tengo las dos ilíacas primitivas o derecha e izquierda, la que sigue hacia abajo, está aquí, esa es la femoral o crural, que viene de la ilíaca externa. Y la otra hacia adentro, ilíaca interna. Entonces es fácil. Si yo le digo, ¿quién irriga el útero? Útero, órgano de la pelvis, ilíaca interna. Yo digo próstata, ilíaca interna. Digo, ejemplo, parte del recto, la parte inferior del recto que está en la pelvis, ilíaca interna. ¿De acuerdo? Ahí hay un esquema. Y acá tienen todas las ramitas. Yo lo que hago es básicamente darle las bases, para que después ustedes se sienten y las estudien. Pero es muy simple. ¿Por qué? Porque miren, acá tengo, bueno, la anterior, la umbilical, la obturador, pero acá tengo la que va a la vagina, la que va al útero, la que va a la parte pudenda interna, al recto medio, las glúteas, la iliolumbar. O sea, es fácil, no se pierden. Pero lógicamente, en el hombre, algunas ramas son diferentes a la mujer. Entonces aquí aparece básicamente la irrigación en una parte de lo que es la parte del testículo. Entonces yo ahí les pongo la arteria del cremaster, la arteria de los vasos deferentes, la arteria testicular, un poquito para que ustedes noten la diferencia y sepan de dónde viene cada una. También, de irrigación. Esto se sientan, yo se los pasé, sí. Muy breve. La arteria uterina, bueno, ahora pasamos. ¿Ven? Hablamos de testículo recién, ahora pasamos a mujer. Entonces, vagina, tenemos acá el útero, las trompas y el ovario. Entonces, lógicamente, tenemos la arteria uterina, la arteria vaginales y la arteria ovárica, los tres estructuras. Entonces, uno tiene que investigar de dónde viene cada una. La arteria uterina, básicamente dijimos, órgano de la pelvis, ¿dónde viene? Ilíaca interna. La arteria uterina sí es importante. Por ahí me voy a demorar, perdón que me demore un segundito, doctora, pero esto es importante que ustedes sepan. Porque la arteria uterina entra en el útero a nivel del cuello del útero, acá abajo, y sube dando ramas que va a dar justamente la irrigación al útero y va a irrigar el famoso endometrio, que es lo que produce cuando cae el sangrado. ¿De dónde viene esa sangre? De la arteria uterina. Entonces, sube y va a unirse a través justamente de un circuito de conexión, justamente con los vasos tubárico y la arteria ovárica, que la arteria ovárica no viene. ¿Dónde se forma el ovario? ¿Dónde se forma el testículo? Al lado de los riñones, en las gónadas, y baja. Por eso hace el conducto inguinal. Entonces, cuando se forma arriba y baja, trae la irrigación de arriba. Son ramas directas a la aorta. Acuérdense que la arteria ovárica y la arteria testicular son ramas directas de la aorta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La arteria uterina entra acá abajo. ¿Cuál es la cirugía más habitual que se le hace a la mujer ya después de los 40 años? Sacar el útero. El útero se llama histerectomía. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo? Ya sea por vía endoscópica u operando. Llega a este sector, liga las dos arterias uterinas, corta la vagina, cierra la vagina y saca para arriba, ligando acá, en esta parte de acá arriba, donde está la parte de las trompas. Puede sacar las trompas o puede sacar las trompas y los ovarios. Depende de lo que quiera hacer el ginecólogo. ¿Sí? Pero es una cirugía simple, no es tan compleja. Es una cirugía más habitual que hacen los ginecólogos. Ahora, ¿qué sucede? La arteria uterina entra acá abajo, pero acá abajo, no se olviden que acá adelante tengo la vejiga. ¿Y dónde se forma la orina? En los riñones. ¿Y dónde están los riñones? En el retroperitoneo, acá atrás. Y la vejiga la tengo acá adelante. ¿Qué hacen los dos uréteres? Desde acá atrás tienen que venir adelante.
Entonces, cuando van desde atrás bajando y se vienen para adelante, los dos uréteres pasan por acá abajo, al lado de la arteria uterina, acá abajo. Eso hace un puente, la arteria uterina con los uréteres. La complicación más grave que tiene la histerectomía es que el cirujano no identifique los uréteres y le ligue los uréteres. Y se queda y hacen lo que se llama una hidronefrosis. Los riñones no funcionan, porque no drena la orina. Es la complicación más grave que tiene la histerectomía. Por eso me demoré 5 minutos para explicarle por qué este puente de la arteria uterina a nivel, justamente a nivel de lo que es la vagina, ahí está el puente sobre el uréter. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante en arterias. ¿De acuerdo? ¿A qué equivale la arteria uterina? Equivale básicamente a lo que sería, en el hombre no sería algo similar a la arteria prostática, por ejemplo. En cambio, la arteria testicular equivale a la arteria ovárica. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Porque son ramas de la aorta. En cambio, las otras son ramas de la ilíaca interna. Bueno, para atrás los dos tenemos lo mismo, el recto. Así que del sigmoide bajamos al recto. El recto sí se pregunta siempre en todos los exámenes. Va a haber alguna pregunta de esto, seguro. ¿Por qué? Porque la parte superior del recto está irrigado por la mesentérica inferior. Y la parte inferior del recto, el canal anal, por la arteria de lo que sería todo el periné, que se llama arteria pudenda interna. Entonces, es la rama terminal de la ilíaca interna. Entonces, ¿qué me está quedando? El tercio medio, la arteria ilíaca interna. Entonces, van a ver, siempre hay una o dos preguntas de esto en recto. ¿Quién irriga el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior? Porque tiene una irrigación justamente diferente. ¿Qué es la fosa isquiorrectal? Justamente, si yo veo en esta estructura, acá tengo ya el recto, el canal anal, hacia los costados, tengo justamente esta estructura que estamos marcando aquí, ¿ven? Y que justamente en ese sector, en ese espacio, está justamente la fosa isquiorrectal. Entre los isquios, donde están ustedes sentados ahora, y el recto. Bueno, ahí está justamente marcando Walter. Entre el isquion, acá tengo los dos isquion, y el recto y el ano. Esta es la fosa isquiorrectal, que es un tejido graso. Pero bueno, ahí tienen que saber, porque ahí pasan ligamentos y están los esfínteres del recto, del ano, perdón, que lo van a estudiar. Y ahí está pasando también el canal pudendo. Yo se los voy dejando para que lo lean. Y por último, en el recto, tenemos lo que es el canal anal. ¿Qué es el canal anal? Bueno, básicamente, esta estructura, desde el punto de vista histológico, es piel. O sea, es el ano. Pero hacia adentro tengo mucosa, que es la que corresponde a la parte interna del ano y al recto. Entre medio hay una zona de transición de los tejidos, del epitelio. Cambia de un epitelio al otro. Entonces, esta se llama justamente pecten o línea pectinae, que lo están viendo ustedes aquí. Por eso acá habla de ano cutáneo, que es piel, y la parte de recto. Entre medio van a ver que aparecen unas especies de irregularidades y entre medio aparecen justamente las válvulas anales. ¿Qué es esto? Esto aquí, en este sector, yo tengo dos músculos que me cierran el ano. Uno voluntario y uno involuntario. Es decir, tengo un esfínter interno del ano y un esfínter externo del ano. El esfínter interno del ano es lo que está permanentemente contrayendo y que a nosotros lo estamos usando todo ahora. Mi cerebro no está funcionando, sin embargo, mi esfínter interno está cerrado. El esfínter externo, que también está trabajando, para que ustedes lo vivencien mejor, es aquel cuando uno tiene ganas de ir al baño y se tiene que aguantar y uno está cerrando y haciendo fuerza para evitar que vaya hacia abajo la materia fecal. Ese es el esfínter externo. O sea, es voluntario, ustedes mismos están contrayendo. Ese es el efecto que tiene.
¿Y qué sucede cuando baja el cilindro fecal? Cuando viene el acto de la defecación, se relaja el esfínter interno y posteriormente se relaja el esfínter externo. Ese es el mecanismo. Ahora, ¿quién empuja eso? Las paredes del recto. El recto hace como una especie de presión para desplazar, lo mismo que hace el colon, va empujando para que vaya la materia fecal. Y normalmente la materia fecal, el colon empuja permanente y va depositándose aquí la materia fecal. Lógicamente, cuando ya tiene cierta distensión, cuando se dilata, ahí viene el reflejo, vienen las ganas de ir de cuerpo, entonces uno contrae, dilata el esfínter interno y el esfínter externo y viene el mecanismo de expulsión. ¿De acuerdo? Eso, bueno, ahí justamente, bueno, Walter está marcando para que se ubiquen ustedes dónde está el recto. Así todo, estamos hablando de esfínteres. Pero hay otra cosa también ahí. Por eso Walter lo marcó perfectamente acá. Dijimos que la pelvis tiene un músculo que se llama elevador del ano. ¿Qué es el elevador del ano? Bueno, el elevador del ano es un músculo oblicuo que forma el piso. Lo vimos antes. ¿Y cómo lo pongo en evidencia? Cuando uno contrae, vieron que de golpe tiene muchas ganas de ir al baño y uno hace fuerza para arriba. Me trato de contener al máximo. ¿Por qué? Porque el esfínter, el elevador del ano contrae y hace que se flexúe mucho más el recto con el sigmoide. Entonces, ¿para qué se flexúa? Para que, es como un tubo, mejor dicho. Entonces, al flexuar, hago la curva y tengo menos empuje de materia fecal que va hacia adentro. Por eso cuando uno tiene ganas de cuerpo, se ajusta, se agarra, es eso, está contrayendo. Bueno, ahí tienen la línea pectina, los canales anales, bueno, un poco lo que les comenté para que lo repasen. Siempre hay pregunta de recto en el examen, les aviso. Bien. ¿Y qué es el canal pudendo? Ahora vamos a hablar, sobre esto lo paso. Esto es lo que yo les hablaba, esfínter interno, esfínter externo. El ángulo de 80 grados que hablábamos recién. Entonces, saliendo de lo que es la zona de la pelvis, ya me vengo más hacia abajo y me vengo al periné. ¿Qué es el periné? Básicamente es una estructura que lógicamente va a cambiar entre la mujer y el hombre y que básicamente separa la parte cutánea de la parte de los órganos internos. Y está conformada por esta estructura que está acá abajo. Este es el periné, entre la parte inferior del pubis y el sacro. O sea, lo que me hace es sostener acá abajo. Este es el piso. ¿Qué dijimos que formaba el piso de la pelvis? Dos músculos, el elevador del ano y el isquiococcigio, o el coccigio. Bueno, entonces, este espacio que se cierra, ese es el periné. Bien, esto vamos a hablar ahora enseguida qué es lo que es la cuña perineal. Entonces, la cuña perineal, ¿qué consiste? La cuña perineal es una estructura fibrosa que está en el medio del periné que me separa la parte paratrasanal de la parte anterior que es urogenital. La parte posterior ya la vimos, el elevador del ano, el isquiococcigio, los esfínteres, pero es recto, eso es igual para las mujeres y para los hombres. Pero hacia adelante la cosa cambia totalmente. Entonces, en esa cuña, en esta estructura es donde se justamente trabaja el parte del diafragma pelviano, la parte de abajo. Clásica pregunta de anatomía, ¿cuáles son los músculos del periné? 3 planos, profundo, medio y superficial. Plano profundo, diafragma pelviano, el músculo coccigio y el elevador del ano, lo que dijimos antes. O sea, el piso de la pelvis es el techo del periné. Entonces, ahí está marcado la estructura que decíamos recién, ¿no? Y plano medio o diafragma pélvico accesorio. ¿Qué tengo aquí? El músculo transverso del periné, profundo, y el esfínter
externo, pero ojo, aquí no es del ano, es de la uretra. ¿Qué quiere decir esto? De la misma forma que tenemos un esfínter voluntario e involuntario en el ano, también lo tenemos en la uretra. Tanto los hombres como las mujeres. Ustedes están sentados y nadie se está orinando acá, porque su esfínter interno está cerrado. En el cuello de la vejiga hacia la uretra está cerrada. Involuntariamente lo tenemos cerrado. ¿Qué pasa cuando se nos empieza a juntar la vejiga? Se empieza a llenar. Empezamos a sentir presión y vamos a orinar. Entonces, en el momento que vamos a orinar, se dilata el esfínter interno, se dilata el esfínter externo, esto, y el músculo de la pelvis contrae y empuja la orina. Entonces, ese esfínter es el esfínter externo de la uretra. Y tenemos un plano superficial, que está conformada por el músculo transverso superficial, es este que está aquí. Tenemos el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, el esfínter externo del ano, que lo nombramos recién, y por último el constrictor de la vulva. Conclusión, 3 planos. Plano profundo, 2 músculos. Plano medio, 2 músculos. Plano superficial, 5 músculos, pero acá hay algo. Son 4 iguales y un quinto es de la vulva. O sea que el hombre, este último, no lo tenemos. Solo tenemos 8 músculos, las mujeres tienen 9. ¿Para qué sirve cada uno? Plano profundo, el elevador del ano, y segundo dijimos el coxigio. Eso forman el piso. Bien. El segundo plano, lo dijimos recién, el esfínter externo de la uretra, o sea, tiene que ver con la micción, y el transverso profundo. Y los superficiales, ustedes me van a decir, oh, el profesor Moretti me preguntó los esfínteres, me preguntó el bulbo esponjoso, me preguntó cosas delicadísimas, un músculo que nadie lo estudia, no sé. Bueno, cuando les diga qué función cada uno, van a entender por qué es importante saberlo. ¿Por qué? Porque el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso son los que forman la erección. Pero ojo, la erección masculina y femenina, porque dijimos que estos músculos están en los dos. Entonces, estos dos, el bulbo, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, tienen que ver con la erección masculina en el pene y con el clítoris en la mujer. Miren si no tiene importancia estos dos músculos. El esfínter externo del ano, ya lo dijimos recién, súper importante. Y el constrictor de la vulva. El constrictor de la vulva es nada más ni nada menos, especialmente en el clímax de la mujer, al final se contrae la vulva. Hace una fuerza de contracción. Y dicen, ¿pero para qué? La mujer lo siente, lo percibe. ¿Para qué es eso? Para evitar que el semen se desparrame y que se mantenga dentro de la vagina para justamente la fecundación. Así que miren la importancia de estos músculos que parecen finitos, delicados, porque son músculos, miren, aquí están. Acá un poco Walter los estuvo tratando de poner, están vistos desde arriba. Esto habría que verlo desde abajo. Ahí está, ¿ven? En la parte inferior, ahí los tienen, ¿ven? Este es el esfínter del ano y acá tenemos los bulbos y los isquios, los bulbos esponjosos y el isquio cavernoso, que son estos de aquí. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto, no? Bien. Por supuesto, también, esto es pregunta clásica de anatomía, primer plano superficial, profundo y el plano medio. Y lógicamente también la descripción de los órganos sexuales. Usted el día de mañana va a estar en una guardia y tienen que describir qué es lo que es la vulva, cuál es el labio mayor, cuál es el labio menor, la zona de testículo, el frenillo, etc. ¿De acuerdo? Eso está en todos esto que viene ahora. Así que, por favor, tengan en cuenta estudiar, repasar esto cuando lo vean. Tal yo se los he enviado, es el teórico. Vamos a una última partecita que es introductorio para la doctora. Vamos a hablar de las partes internas. Órganos sexuales, estamos hablando femeninos. Vamos a hablar un poquito de ovario. Entonces tenemos los ovarios. ¿Quién los irriga? Ve que cada estructura tiene su irrigación. ¿Y de dónde viene? Dijimos, las arterias ováricas vienen de la aorta. Lo dijimos recién.
Después van a ver, estudian lo que es las trompas que tienen, bueno, las fímbrias, justamente el infundíbulo y tiene la desembocadura sobre el útero. Eso después cada uno lo lee. La vagina, que habíamos hablado en la parte anterior, en este sector, por detrás de la vejiga y de la uretra. Siempre, siempre el útero en esta posición se ubica sobre sobre la vejiga, en una posición que se llama anteverso flexión. O sea que es una curva y se apoya hacia adelante. Por eso lo van a leer. Cada uno de estos puntos lo leen tranquilos. Ahí lo está marcando Walter. Acá está marcando justamente el útero y está marcando las trompas y los ovarios. Fíjense que estamos en la pelvis, estamos acá abajo. Por eso es que la fosa ilíaca derecha, como lo vimos en pared abdominal, ¿se acuerdan cuando hicimos la división? Ahí se conecta el diagnóstico de diferencial entre un quiste de ovario de una apendicitis. ¿Por qué? Porque justamente sobre la fosa del lado derecho, este ovario derecho al lado, acá arriba está el ciego con el apéndice, diagnóstico diferencial. Bueno, acá tienen los ligamentos del ovario, los 3 ligamentos, el redondo, el ancho y el propio. Y por favor, estudien mucho los órganos externos. Siempre hay alguna pregunta de esto. Usted va a estar en una guardia y le va a decir la ginecóloga con el cual ustedes están haciendo una rotación, bueno, marcame cuáles son los labios mayores, cuáles son los labios menores. El clítoris tiene capuchón, no tiene capuchón, etcétera. O sea, por favor, esos detalles importantes que lo sepan desde ahora, porque el día de mañana cuando tengan que hacer en una historia clínica tienen que poner esos datos. Muy bien, ahí lo tienen, uno por uno. La zona del clítoris, acá tenemos la irrigación, perdón, la inervación. En el pene pasa similar. Por supuesto, la parte anterior de la vejiga es similar en el hombre y la mujer, pero la diferencia está acá. La uretra en el hombre es mucho más larga, porque va por el pene, entonces tenemos la parte prostática en este sector. Entonces, y aquí tenemos los músculos que hablábamos anteriormente, que trabajan en la erección del pene. Si ustedes miran ahí, Walter está justamente poniendo, ahí están, ¿ves? Ahí tenemos. Ahí está. Ahí tenemos la vejiga. Acá tengo la próstata. Y hacia atrás tengo el recto. Y hacia atrás también tengo las vesículas seminales con los conductos deferentes. Entonces, esto es un dato importante para que sepan. ¿Yo puedo palpar la próstata? Sí. ¿Por dónde? Por el recto. Se llama el tacto rectal. La parte posterior es la que puedo palpar. Pero a los costados, hacia los costados, tengo justamente las vesículas seminales. Por eso es que el masaje prostático, que uno escucha por ahí, ¿en qué consiste? Es con el tacto rectal, se comprimen las vesículas seminales para empujar el líquido seminal. ¿Se entiende? Esto también lo sucede cuando uno tiene relaciones sexuales regional. Porque justamente estimula las vesículas seminales justamente porque uno ingresa por el recto. ¿De acuerdo? Eso es importante para que vayan entendiendo algunos conceptos. Aquí Walter está justamente marcando, ahí están, ¿ves? Entonces tengo el recto acá tengo la vejiga, justamente tengo la próstata, y hacia acá arriba tengo las vesículas seminales. ¿Quién les parece que tiene más frecuencia de infecciones urinarias? ¿La mujer o el hombre? ¿Por qué? Claro, la uretra es cortita y automáticamente cualquier germen sube en línea recta y desemboca en la vejiga. En el hombre tiene que pasar por toda la uretra. La uretra está dividida en 3 partes. La uretra membranosa, la uretra prostática, justamente, y la uretra peniana. Miren todo el recorrido que tiene que hacer. Mejor dicho. Bien, testículos,
irrigación, las capas del testículo. Yo no me voy a demorar en esto porque quiero darle espacio a la doctora, pero sí me interesa que sepan que esto va siempre, también se pregunta. Y las vías espermáticas, esto incluso lo contó la doctora Clerici la semana pasada. A ver, el testículo está acá, se forma acá arriba, al lado del riñón, lo dijimos recién, igual que los ovarios, y se ubica acá abajo. ¿Y cómo hace para pasar de acá a acá afuera? Cuando baja por el retroperitoneo, llega justamente a la zona de debilidad donde están justamente los músculos de la pared del abdomen, la región lateral, lo franquea y se baja. Y eso forma el conducto inguinal. Entonces, ¿qué está llevando? La irrigación de la aorta que viene de arriba, o sea, la arteria testicular viene de arriba. Cuando baja y se ubica justamente en las bolsas. ¿Pero a dónde drena? Drena al pene. El pene está acá. ¿Dónde drena? Me refiero al semen. Va acá al pene. Entonces, ¿cómo va? Del testículo que está acá afuera, acá adentro. Bueno, justamente el conducto deferente, este es el epidídimo, el deferente sube, entra al conducto inguinal. Es al revés, el testículo baja por el conducto, el deferente sube. Y va a dar, ven, acá tengo el orificio superficial, este es el orificio profundo, da la vuelta y va a ir a la vejiga por detrás, justamente, a conformar las vesículas seminales. ¿Y a dónde drena después? Va a drenar a la próstata, a la uretra prostática. Drena por atrás por un conducto que se llama conducto eyaculador. Típica pregunta también, ¿dónde drena el conducto eyaculador? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien escuchó alguna vez eyaculación retrógrada? Sí, ¿qué es lo que es? ¿Qué les parece que es? ¿Qué les parece? Que usen la terminología. ¿Qué es eyaculación retrógrada? Eyaculación retrógrada quiere decir que cuando se produce la eyaculación, desde la vesícula seminal, que es la que se contrae y empuja el líquido seminal, en vez de salir por la uretra, hay un stop aquí y vuelve a la vejiga. Eso se llama eyaculación retrógrada, va para atrás, va a la vejiga. ¿Cuándo se puede producir eso? Básicamente, si el hombre usa un anillo de contracción para que no vaya el semen para afuera, va para adentro, o comprimiendo la base del pene. En el momento de la eyaculación, si el hombre comprime fuerte, la eyaculación no va para afuera, va para atrás. Eyaculación retrógrada, eso es. ¿De acuerdo? Y si no, patológica, puede ser por una patología. Entonces, es importante que ustedes conozcan el trayecto de la vía espermática. Siempre hay preguntas de esto. Ahí tienen el conducto eyaculador, la próstata la va a hablar muy bien la doctora. Y ya entramos en las últimas partes, en el pene, cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos. Bueno, la relación, estudien la diferencia entre el pene y el clítoris, por supuesto. Bien, ¿quién irriga el periné? Dije, ¿quién irriga la pelvis? Ilíaca interna. ¿Quién irriga el periné? La rama terminal de la ilíaca interna, que se llama nada más ni nada menos que arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna es justamente la que va a irrigar todos los órganos del periné. Y esto es interesante. La inervación del periné está relacionada básicamente a estos dos nervios que pasan acá por los costados, por la fosa isquiorrectal, por eso es importante la fosa isquiorrectal, están pasando justamente los nervios pudendos internos, que lógicamente son voluntarios, estamos hablando de inervación voluntaria. Entonces, así se despiertan y después hacemos un segundito de descanso y le vamos a dar la palabra a la doctora. Esto sí le va a gustar. ¿Cómo se produce la erección entonces? Es un mecanismo múltiple, súper complejo. Tiene irrigación, tiene músculo, tiene, por el otro lado, nervios y tiene, por último, básicamente, todo lo que es el simpático y el parasimpático funcionando acá. Entonces, el pene tiene un mecanismo vascular.
Si ustedes van a ver cuando estudien, repasen para atrás lo que les mostré de pene, si uno corta tiene una arteria en el centro, la arteria en el cuerpo cavernoso, y alrededor tienen los vasos sanguíneos. Quiere decir que entra sangre arterial y vuelve por las venas por afuera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? El clítoris es lo mismo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso no, porque en el medio tiene la uretra. O sea que la erección del pene está conformada por los dos cuerpos cavernosos, que son los que están arriba. Si el pene está en posición flácida, son los dos cuerpos que están por arriba. Y hacia abajo va el cuerpo esponjoso, donde va la uretra. Entonces, entra circulación por la arteria del cuerpo esponjoso y vuelve por una red vascular importante venosa. Entonces, entra sangre, sale sangre. Eso es lo que nos está pasando a todos los varones y a todas las mujeres que estamos sentados acá. ¿Qué pasa cuando viene el estímulo sexual de mi cabeza? Me trabaja sobre el nervio. ¿Y qué hace? Trabaja a nivel neurológico, el simpático, el parasimpático, especialmente el simpático, y me empieza a contraer los músculos del periné. El bulbo esponjoso y el líquido cavernoso, lo que vimos, por eso les dice hincapié antes. Y esos músculos empiezan a contraer. Cuando empieza a contraerse esos músculos, es un mecanismo súper delicado porque permite que entre la sangre, pero la compresión permite que no salga la sangre. Si yo comprimo mucho, no entra sangre. Pero si comprimo suave, la sangre entra, pero no vuelve. Y si yo entro y no vuelve la sangre, empieza a inyectarse de sangre. Y eso es básicamente el mecanismo de la erección, porque empieza a congestionarse y por lo tanto sigue entrando sangre y se va congestionando. Y eso hace la erección. En la mujer es exactamente igual el mecanismo. Y por último, viene la eyaculación. Automáticamente el nervio, ¡clac!, es como que libera, corta, el músculo se relaja y automáticamente toda la sangre ¡rum!, viene de vuelta y produce la deflación. Entonces yo necesito, por un lado, el estímulo nervioso a través del cerebro. Necesito, por otro lado, los nervios. ¿De acuerdo? Necesito el plexo justamente lumbar, y ni hablar más abajo, para que funcione esto. Tercero, necesito los músculos de la pelvis, que me funcionen, los del periné. Y tengo que tener un buen mecanismo vascular. Miren todos los factores que influyen en la erección. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Por eso es importante saber estas etapas. ¿Dónde les parece que funciona el Viagra? ¿Dónde? En la sangre. El Viagra es un vasodilatador venoso. O sea, trabaja acá, en esta parte. ¿Dónde les parece que trabaja la yoimbina? La yoimbina son las inyecciones que se colocan para la erección. Vieron que saben que hay inyecciones que se colocan en la base del pene para la erección. Sí, no se preocupen, chicas. Con tal de tener una erección, los hombres se inyectan también y se pinchan. No hay problema. Sí, aunque duela. ¿Dónde se inyecta la yoimbina? En la base del pene, en el músculo, para que el músculo se contraiga y no deje que vuelva la sangre. ¿Se entiende? ¿Escucharon aquellos casos que tuvieron 4 o 6 horas de erección? ¿No lo escucharon nunca? ¿Nunca los vieron? Que entran a la guardia gritando del dolor y que no pueden ni siquiera orinar, ni tienen todo el cuadro de isquemia. ¿Por qué? Porque se colocan yoimbina en excesiva cantidad, se contrae excesivamente el músculo, comprime la arteria del cuerpo cavernoso y hace dolor isquémico, como el dolor del infarto, porque no le llega sangre, se necrosan los tejidos. ¿Se entiende? Eso es la famosa inyección de yoimbina. ¿De acuerdo? Un paciente paralítico que tiene una lesión en sacro o en lumbar, ¿puede tener erección o no puede tener erección?
Normalmente estamos hablando de un paciente que tiene una lesión lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, arriba, lumbar, sacro, sacro incluso más abajo. Pero bueno, las lesiones del paciente que está en silla de ruedas. ¿Puede tener erección? No. Porque la parte muscular le funciona, la parte vascular le funciona, pero no le funciona la contracción del músculo. ¿De acuerdo? O sea que un paciente paralítico no puede tener erección. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Por qué tienen hijos? Porque le punzan el epidídimo, le sacan semen y se lo colocan a la mujer. Por eso paralítico puede tener hijos, pero no tiene erección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Profesor Barrovecchio, ¿quiere agregar algo a esta parte? No, dos comentarios. Uno que está vinculado a la exposición que hiciste en relación al diámetro superior o inferior o anterior y posterior de la vulva según la posición de una mujer. Porque ahí está el orificio del orífice. Y ahí muchas veces uno tiene que colocar una sonda para vaciar la vejiga rotacional. Y la otra explicación, otro comentario es irónico, porque está vinculado a que esta magistral clase tendría que enviársela al doctor Silione, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, para que le incorpore dentro de la educación sexual de la escuela primaria. A ver, lo que estamos hablando acá es básicamente lo que decía el profesor Barrovecchio, que yo incluso lo pasé rápidamente. No podemos aceptar que un alumno o un estudiante de anatomía no sepa los órganos externos, básicos. Porque justamente, como decía el profesor, ustedes tienen que identificar el monte de Venus, el clítoris, el labio mayor y el labio menor. ¿Cómo diferencian en una guardia lo que es labio mayor y labio menor? Te van a decir, ah, sí, es facilísima. Sí, sí, solo quiero ver. Cuando el paciente tiene un prolapso, cuando una paciente tiene algún desgarro, o está en un trabajo de parto. ¿Cómo diferencian? No es tan simple a veces. Bueno, muy fácil. El labio mayor es piel. O sea, que el que tiene color más oscuro y tiene pelo, ese es el labio mayor. El labio menor es mucosa, es la que está por adentro, que generalmente si la paciente tiene mucho pigmento en su piel, el labio menor tiene color negro, oscuro. Y si la paciente es muy blanca, tiene color rosado. Esos son los labios menores. Si uno separa los labios menores, ahí va a tener adentro el introito justamente de la vagina, en ese sector. Y por delante, por arriba, tienen el foramen del que decía el profesor Barrovecchio, la uretra, que lógicamente tiene un esfínter en su parte interna, un esfínter estriado y un esfínter liso que está más arriba, más adentro todavía. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace que se contraiga y que, bueno, las chicas que están acá no se están orinando porque tienen el esfínter cerrado. ¿De acuerdo? Si yo me vengo hacia adelante, los dos labios menores van a estar rodeando a lo que es el clítoris y forman el capuchón del clítoris, que equivale al prepucio en el hombre. Y eso, el clítoris, está en uno de los dibujos anteriores, también está lo mismo. Tiene la cabeza del clítoris y los cuerpos del clítoris con los cuerpos cavernosos que tiene el pene. La única diferencia que las mujeres no tienen el cuerpo cavernoso, porque el cuerpo cavernoso, perdón, el cuerpo esponjoso, disculpen, porque el cuerpo esponjoso nosotros lo tenemos donde sale la uretra, las mujeres lo tienen separado, lo tienen acá. ¿Y qué es la cuña perineal? La cuña perineal, este es el ano. La cuña perineal es esto. Es la cuña entre la vulva y el ano. Esto es la cuña perineal. En el hombre también está entre los testículos y el ano, el rafe del medio que se palpa por detrás, esa es la cuña perineal. ¿Por qué se llama cuña? Bueno, porque ahí los músculos transversos se unen, lo vimos en las imágenes anteriores, pero en el caso de las mujeres tiene mucha importancia
Cuando van a nacer el bebé. Cuando nace, justamente corona la cabeza el feto, los obstetras, lo primero que hacen es la episiotomía, para abrir y dilatar la vulva para que la cabeza, acuérdense, lo vimos en pelvis, la cabeza del bebé tiene aproximadamente 10 centímetros. Entonces sale por aquí. Por eso la vagina tiene membranas elásticas alrededor y muscular para dilatarse. Y a veces, para que no tener problema, justamente lo que la gente dice desgarro, se rompió por cualquier lado, el médico hace un corte para que sea específico, que se llama episiotomía. ¿Dónde hace la episiotomía? Lógicamente la hace hacia la cuña perineal, pero ¿la hace en línea recta? No. ¿Por qué no la hace recta? ¿Por qué no hace una línea recta? Porque si hace una línea recta va a comunicar la vulva con el ano. Entonces nunca la hace ahí. ¿Dónde la hace? Al costado. La episiotomía es transversa, no es transversa, es oblicua. Oblicua hacia atrás. Entonces salva el esfínter anal y corta los músculos del perineo que vimos anteriormente, pero lo corta hacia atrás, no corta hacia adelante. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poquito explicando un poquito más lo que quería mostrar el profesor Barrovecchio. Lo mismo pasa con el pene, tienen que estudiarlo desde el punto de vista externo, porque tienen que escribir una historia clínica en una guardia, si hay una lesión, dónde está la lesión, qué característica tiene. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ubicarse el surco balano prepucial, el glande, dónde está la uretra, dónde está justamente el prepucio y lo que vimos anteriormente del testículo. Bueno, entonces les di un pantallazo y les fui advirtiendo de qué vamos a tomar en el parcial. Algunas preguntas que siempre entran en el parcial. La doctora Paula la invité para que nos venga a disertar justamente lo que vimos antes, pero ahora en imágenes. Entonces, ya tengo una idea anatómica, vamos a interpretar mejor lo que ella nos va a interpretar. Doctora Paula, bienvenida, la cátedra a su disposición. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, les quiero agradecer por permitirme introducir mi especialidad en el estudio y la comprensión de la anatomía. Por otro lado, les quiero comentar que soy exalumna de la facultad, pertenecía a la primera promoción, tuve el honor y el privilegio de estudiar aquí, y en aquella época la facultad confió en mí y yo confié en la facultad. Era una institución muy nueva, yo confié en ella y la facultad confió en mí, abriéndome un sinfín de puertas, las cuales aproveché a todas y aquí estoy. Y por otro lado, también les quiero comentar que no soy docente, que es mi primera exposición. Tuve el honor de ser invitada por mi profesor, Ernesto, y así que más que alguna exposición en algún colegio secundario por algún puesto sanitario de mi ciudad natal, más que eso no hice, pero bueno, aquí estoy. Cualquier cosa, tengo a mi profesor que me ayudará, le ofreceré todo lo que hice. Preparé una exposición de acuerdo a la práctica diaria, a las consultas más frecuentes en cuanto a la ecografía. Soy especialista en ecografía general y Doppler. Voy a hablar en primer lugar de la anatomía pelviana femenina y luego de la masculina. De acuerdo a la pelvis, es la parte baja del tronco. Comenzamos con la pelvis femenina. Los órganos contienen los órganos urinarios y reproductivos. Para ubicarnos en una vista medial, se encuentra el recto justo por delante del coxis, la vejiga por detrás de la sínfisis pubiana y el útero que queda interpuesto entre ambas estructuras. El peritoneo cubre la cara superior de estos órganos y forma dos recesos. El primero es el fondo de saco de Douglas entre el recto y el útero, y el segundo es el saco vesicouterino entre el recto y la vejiga. Aquí tenemos una imagen, esto es vejiga, útero, y el fondo de saco
de Douglas, que es un espacio, yo diría, virtual, comprendido entre esas membranas, que se hace real y da sus manifestaciones clínicas ante la presencia de líquido, en algunos casos sangre, en algunos casos es un líquido escaso, se diría un trasudado, consecuencia de una menstruación o de una ovulación, y en otros casos, ya un poco más graves, debido a quistes hemorrágicos o embarazos ectópicos, cuya resolución es quirúrgica. En este caso, el líquido es escaso, es de un paciente mío, es escaso, en 48-72 horas se reabsorbe y ahí queda la situación. La presentación, la paciente consulta por síntomas de irritación peritoneal. Esta es otra imagen del útero en una ecografía intravaginal, donde podemos apreciar el fondo de saco vesicouterino, que queda un poco superior al fondo de saco de Douglas, es un poco más amplio y la sintomatología es más florida. Son motivos de consulta frecuentes. Los órganos de la pelvis, tenemos vagina, desde el cuello uterino y se abre en el introito vaginal, el recto, que se continúa como canal anal y se abre en el ano, las trompas uterinas, suspendidas dentro de sus respectivos repliegues peritoneales, mesovario y mesosalpinx, desde cada lado del cuerpo uterino y se abren en las cercanías del ovario, y los ovarios a cada lado del útero. Esta es una imagen típica y linda de los ovarios, queda el útero pequeñito aquí. Este es un paciente con ovarios poliquísticos, que los dos ovarios aquí a los costados del útero, con múltiples folículos pequeños, con diagnóstico de poliquistosis ovárica corroborada por el laboratorio. Esta es una imagen de las trompas. Las trompas en condiciones normales no se ven por ecografía, son finas, de paredes delgadas, se ven solamente en condiciones patológicas. Esta es una trompa sumamente dilatada y patológica, llena de pus, en una enfermedad inflamatoria pelviana. Este es un esquema típico de todo libro que sirve para la interpretación en una vista lateral y una vista frontal, claramente la vejiga por delante, el útero con su forma piriforme por detrás, que se continúa con la vagina, trompas y ovario y recto. Y en una vista frontal, mucho más simple, el útero, trompas y ovarios y vagina. La disposición anatómica del útero, sumamente importante. El útero tiene una disposición dorsocraneal con respecto a la vejiga. ¿Qué quiere decir? Dorsal levemente posterior a la vejiga y craneal con respecto al eje del cuerpo. Ahora vamos a ver imágenes. En lo que expuso el doctor, demostraba que el útero tiene un cuello, el fondo y el cuerpo. Yo dispuse cuello, istmo y cuerpo. ¿Por qué el istmo? El istmo es un pasaje muy estrecho de 1 centímetro que conecta el cuello con el cuerpo, pero a los fines ecográficos es sumamente importante porque muchas veces los obstetras, por ejemplo, piden estudios, cervicometrías, que necesita la medición del cuello en los casos de incompetencia ítmico-cervical, de abortos espontáneos durante el primer trimestre de embarazo. Y el punto de corte para poder medir el cuello es el istmo del útero. Uno tiene que angular el transductor y encontrar el istmo para poder dar una información precisa de la medida del cuello. Aquí, por ejemplo, esto es una ecografía transvaginal, vemos el cuello, esta hendidura es el istmo
y se continúa con el cuerpo. Esto es el fondo, que a los fines prácticos ecográficos el fondo mucho no se utiliza, solamente el fondo de la cavidad endometrial, por ejemplo, para ver la adecuada colocación de un DIU. Entonces se localiza, se angula el transductor, se localiza el istmo y se puede medir la distancia del cérvix. Más de 3 centímetros es normal, hasta 4 sería un golazo, menos de 3 centímetros ya es un cuello muy corto con un riesgo importante de incompetencia ítmico-cervical. El doctor también dijo que la mayoría de las mujeres tienen el útero en ABF, en anteversoflexión. El 70% claramente de las mujeres tiene el útero alineado con el cuello uterino en anteversoflexión y el 30% restante lo tiene hacia abajo, inclinado hacia la vagina. Se llama en retroversoflexión. ¿Para qué sirve? Fundamental a la hora de colocar un DIU. La información que se le debe dar al ginecólogo es clara, o en anteversoflexión o en retroversoflexión, para que el ginecólogo pueda guiar el DIU hacia arriba o hacia abajo. Si no, se corre el riesgo o de no colocarlo bien o de penetrar el miometrio. Esta es una clara imagen, que el cuello queda alineado con el cuerpo, y esto es un claro ejemplo de un útero en retroversoflexión, donde el cuello queda alineado con la vagina. Esto es el endometrio, de hecho era un DIU mal situado. Nos vamos directo. Perdón. Está bien, no hay problema. El endometrio es la capa de tejido que recubre el interior del útero y a los fines prácticos, ecográficos, es menester poder identificar en qué fase del ciclo menstrual está. Se reconocen 3 fases: la fase menstrual, donde se ve como una línea blanca, ecogénica, lineal, de entre 2 y 3 milímetros; la fase proliferativa o folicular, que abarca hasta la ovulación. El endometrio se torna trilaminar y toma un espesor máximo entre 9 y 14 milímetros, es gruesito. Y la fase secretora o lútea, inmediatamente luego de la ovulación, donde el endometrio pierde la característica, el aspecto trilaminar, y se torna más homogéneo, ecogénico, entre 6 y 10 milímetros, un poquito más delgado, fino. Este endometrio, ¿qué les parece? ¿En qué fase está? Ecogénico, lineal, delgado, entre 2 y 3 milímetros, en la fase menstrual. Un endometrio proliferativo, claramente trilaminar, 3 láminas y grueso. Un endometrio que se está preparando para la fecundación, para recibir a la fecundación. Ya luego de no haber recibido una fecundación, un endometrio secretor se torna levemente más delgado, pero pierde el aspecto trilaminar, más ecogénico. Esto es un útero de paso en retroversoflexión. Irrigación, rápidamente, ya se refirió el doctor: arterias uterinas, rama de la arteria ilíaca interna, la sangre venosa drena a través del plexo venoso uterino en vena ilíaca interna, y los nervios derivan del plexo hipogástrico inferior. Las 3 capas uterinas necesarias para la evaluación en una ecografía ginecológica: la mucosa, que es el endometrio, que lo acabamos de ver; la muscular, que es el miometrio. No nos olvidemos que el útero es un músculo, se estira cuando la mujer está embarazada, vuelve a la normalidad, se estira, vuelve a la normalidad, así todas las veces que sean necesarias, y en eso pueden quedar zonas de fibrosis, que son los miomas. La serosa o adventicia, que mucho no se evalúa. Aquí una clara imagen de un mioma. En este caso es un mioma intramural, está en el espesor del miometrio,
y levemente subseroso, aquí desplaza levemente la adverticia, un mioma intramural y ligeramente subseroso. Esto me queda un poco lejos de esta imagen, un poco alejada. Un mioma en un útero en retroversoflexión, un mioma intramural y ligeramente submucoso. La importancia de poder describir el mioma y darle información fehaciente y clara al ginecólogo. La mujer puede consultar por sangrado o porque se encuentra anemizada y no saben la causa, intenso sangrado durante la menstruación, a lo mejor no tan intensos pero con muchos coágulos debido a un mioma submucoso. Cuando el endometrio depriva, entre otros factores, arrastra también, raspa al mioma y sangra muchísimo más. Este es uno de los pocos, de las pocas situaciones en las que se evalúa la pared del útero. Aquí con la presencia de un mioma se denomina pediculado, que asienta solamente sobre la pared, pero se va hacia la cavidad. Este tipo de mioma produce intensas sintomatologías, dolores menstruales, es causa de consulta y bueno, la resolución es quirúrgica. Y aquí pegadito, adyacente a este mioma pediculado, hay otro mioma, aquí, esto, que es intramural y ligeramente subseroso. Pero el que molestaba en este caso es este pediculado, que era muy sintomático. Los ovarios, en una ecografía ginecológica de rutina, es importante la evaluación ovárica, son las glándulas reproductivas que producen el óvulo, que es la gameta femenina, además producen estrógenos y progesteronas, se localizan a cada lado del útero y están dentro de los grandes vasos inguinales. Es de muy fácil localización. Una vez que se localizan los vasos inguinales, se angula el transductor, se localizan los vasos, más o menos 2 centímetros hacia adentro, el ovario. En este caso es un ovario que presenta un lindo folículo, seguramente la paciente iba a ovular de ese lado, y si no se encuentran, es importante angular el transductor, desplazar las asas intestinales hasta localizarlo, porque mucho más de ahí no estamos. Este es un ovario izquierdo de una niña, me quedó al lado derecho, pero era izquierdo. Aquí están los vasos y aquí está el ovario con 3 pequeños folículos y con un volumen normal para la edad. Dicho esto, de la anatomía pelviana femenina, pasamos a la anatomía pelviana masculina, que es un poco más estrecha que la femenina, contiene las porciones distales de los sistemas urinarios y digestiva, los uréteres, vejiga, uretra y recto. Los órganos genitales internos, testículos, epidídimos, conductos deferentes, glándulas seminales, conductos eyaculadores, próstatas y glándulas vulvouretrales. Para ubicarnos anatómicamente, al igual que en la mujer, está el recto por delante del coxis, por delante está la vejiga, entre el recto y la vejiga están las glándulas seminales superiormente y la próstata inferiormente. La próstata estaría ubicada anatómicamente en el mismo sitio del útero en la mujer. Se continúa como canal anal y se abre el exterior del ano. La uretra, desde la parte inferior de la vejiga, penetra la próstata y entra al periné. Pasa, como bien explicó el doctor, 3 etapas. Pasa a través del pene y se abre en el orificio externo de la uretra. Las glándulas seminales, que vierten su contenido a la próstata a través del conducto eyaculador, el cual penetra a la próstata por su cara posterior inferior y luego se abre a la uretra prostática. Los testículos y epidídimos se ubican en el escroto, tienen un desarrollo embriológico en cavidad abdominal. Los testículos se desarrollan embriológicamente en el abdomen, al igual que en los ovarios.
a diferencia de los ovarios, en la vida intrauterina alrededor de las 32 semanas descienden a las cavidades escrotales. El ecografista debe corroborar en la última ecografía de la mujer que los testículos en el sexo masculino hayan descendido y lo debe informar. En el caso de que no los encuentre, 32, 33, 34 semanas, 36 semanas, en el último Doppler, en el caso de que no estén descendidos en las cavidades escrotales, es menester poder informarlo, porque el testículo debe estar en la cavidad escrotal, no debe permanecer en el abdomen, debe estar por lo menos a un grado centígrado inferior al resto del cuerpo para una correcta espermatogénesis en la vida adulta. Llegado el caso, se espera durante el primer año de vida, si no descienden, hormonalmente se ayuda al niño y si no desciende después del año, la conducta es quirúrgica. Perdón. El epidídimo, que es un tubo en forma espiral que conecta con cada uno de los testículos, maduran y se almacenan los espermatozoides, la función. Aquí está una clara imagen de los testículos en sus cavidades escrotales, testículos de un adulto son bien homogéneos, los epidídimos, al igual que las trompas, son prácticamente imperceptibles por ecografía, no se ven salvo en situaciones patológicas. Esta precisamente es una de las situaciones en la que se ve el epidídimo. Aquí viene un testículo normal, un parénquima homogéneo, en lo que se hace hincapié es en el líquido, que hay el hidrocele, y en la porción cefálica del epidídimo se abre y forma un quiste. Esto era claramente palpable por el paciente y fue el principal motivo de consulta, la palpación de una masa ocupante en las cercanías del testículo. El paciente refería en el testículo, pero era claramente un quiste de epidídimo. Nada, solamente esa sintomatología, permanecen ahí, no se operan porque no malignizan y tampoco deben interferir en la función del epidídimo. Otra patología de frecuente consulta es la epididimitis, produce dolor, tumefacción testicular, es una enfermedad de transmisión sexual. La porción cefálica del epidídimo se encuentra aumentada de tamaño. No está el Doppler en la imagen, pero estaba sumamente hipervascularizada, congestiva, dolorosa, era claramente con líquido, con un hidrocele, era claramente una epididimitis que, bueno, si no se trata correctamente de su debido tiempo, pasa al testículo y produce una orquiepididimitis con mayor sintomatología inclusive. La irrigación arterial, venosa e inervación, depende de la arteria testicular, la arteria del conducto deferente y arteria cremastérica. Las arterias testiculares se originan a cada lado de la aorta abdominal por debajo del origen de la arteria renal, son infrarrenales. La arteria del conducto deferente nace de la arteria vesical inferior, del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, y la arteria cremastérica se origina de la arteria epigástrica inferior y proveniente de la arteria ilíaca externa. La inervación, las fibras parasimpáticas y simpáticas provienen del plexo testicular y la circulación venosa proviene de venas espermáticas pequeñas que están conectadas y forman una red venosa denominada plexo pampiniforme. Del lado izquierdo drena a la vena renal izquierda y del lado derecho la sangre venosa drena a la cava inferior. Por eso otra patología de importancia y de muchísima, muy frecuente en la consulta médica es el varicoceles, por ejemplo. Es más frecuente del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque drena el componente venoso a la vena renal izquierda que tiene un menor calibre que la cava inferior. Por eso el varicocele, motivo de consulta, de un 15% de la población masculina entre los 15 y los 20 años, es tan frecuente porque la vena renal izquierda tiene menor calibre que la cava inferior.
También el varicocele, si bien afecta a un 15% de la población masculina entre 15 y 20 años, también en la población de un poco de mayor edad es frecuente debido al sedentarismo, a la obesidad, a hombres que trabajan en gastronomía, que tienen los hornos directamente en proyección a los genitales, que les da calor, produce una dilatación venosa del plexo vascular venoso pampiniforme con el varicocele. Continuamos con la próstata. La próstata lleva un examen especial. El 80% de la población masculina de alrededor de 80 años tiene una hiperplasia prostática benigna. El estudio de la próstata incluye una tríada que comprende la ecografía, el análisis de sangre con el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un marcador de inflamación y tumoral, y el examen urológico, que incluye una anamnesis detallada y un tacto si fuese necesario. La próstata es un órgano fibromuscular y glandular que está localizado detrás del pubis y delante del recto y debajo de la vejiga. Mide alrededor de 40 por 30 por 20 milímetros y pesa aproximadamente en el adulto joven entre 20 y 25 gramos, hasta 40 gramos o centímetros cúbicos es normal. El punto de corte es 40, 41 se la considera aumentada de tamaño. Esta es una imagen típica de una próstata. Tenemos la vejiga por debajo, angulando el transductor la próstata. Se toman los 3 diámetros, anteroposterior, transverso y longitudinal. Esto es una próstata que está aumentada de tamaño, tiene aumento de tamaño de los 3 diámetros y un aumento del volumen, claro aumento del volumen. Los contornos son irregulares. Aquí tiene protrusión del lóbulo medio sobre cara inferior de vejiga. Es una próstata claramente aumentada de tamaño. El estudio del pene también se pide, es una ecografía que se pide, sobre todo en pacientes jóvenes, en menor frecuencia que la próstata, pero también merece una mención especial. Es un órgano genital externo del hombre, parte del aparato genitourinario, encargado de expulsar orina y esperma, y está localizado por encima del escroto. El cuerpo del pene rodea la uretra. ¿Para qué se pide una ecografía de pene? Se distinguen los siguientes elementos. Los cuerpos cavernosos son estructuras circulares y homogéneas situadas en la superficie dorso-lateral del pene. El cuerpo esponjoso en la parte ventral del pene es más ecogénico que los cuerpos cavernosos. Para evaluar la uretra y la túnica albugínea, capa hiperecogénica que rodea al pene. Esta, la túnica albugínea, merece una mención especial. En algunos casos de traumatismos sexuales con pene erecto, el pene termina dañado y la túnica albugínea se erosiona, se fibrosa, pueden surgir fibrosis, calcificaciones o lesiones de la túnica albugínea y produce una enfermedad que es muy característica, que se llama Peyronie, que no tiene cura. Produce una curvatura del pene y el paciente consulta porque con el pene erecto tiene una curvatura que llega a ser una L, que le produce mucha incomodidad y vergüenza con su compañera a nivel sexual. Es un motivo de consulta frecuente, que lamentablemente cuando consulta lo deja estar, cuando consulta ya es tarde. Se trata con algunas vitaminas, pero todavía no está controlada la cura. Solamente una vez que se diagnostica, se trata. ¿De qué manera? Se sospecha por la clínica, pero la confirmación del diagnóstico es exclusivamente ecográfico. Aquí están las estructuras del pene.
En una imagen dorsal vemos los cuerpos cavernosos, son estas estructuras hipoecogénicas. Se da poco ecografía en la facultad. Lo que sea gris oscuro, casi negro, es hipoecogénico. Lo más claro es ecogénico y lo más claro nacarado es hiperecogénico. Los cuerpos cavernosos se ven como dos estructuras hipoecogénicas. La túnica albugínea rodeando los cuerpos cavernosos. La arteria cavernosa en este caso se ve linda. El cuerpo esponjoso y la uretra. La uretra se puede ver comprimida a este nivel. Lo puse a este nivel, a nivel de la túnica albugínea, se ven las calcificaciones y las zonas de fibrosis en una enfermedad de Peyronie. Es sumamente importante poder hacer el diagnóstico para un tratamiento, que el tratamiento se basa solamente en la detención del avance de la enfermedad, pero no hay cura todavía. Fundamentalmente es esa mi intervención. Les agradezco enormemente.